Ya la encontré. Ahí empezaste a grabar. Ah, está grabando. Bueno, ahora sí. Ahora, gracias. A ver, ¿dónde está el PowerPoint? Esperen que ahora, acá. Ahora sí. Bueno, la idea de estos teóricos que les vamos a estar proyectando es que sean de apoyo a la clínica. Entonces, más allá de que se lo digan todos los docentes en todos los cursos, siempre es bueno recordarles que estos no son los temas que agotan la temática que vamos a ver en cada sesión, en cada semana. Entonces, recuerden que esto colabora con la comprensión de los temas, colaboran con la actividad clínica, pero no significa que con ello puedan agotar la temática y mucho menos para estudiar para los parciales o para el examen van a necesitar hacer una profundización un poquito mayor. ¿Tá? Bien. Bueno, primero que nada, recordar lo que son las normas de bioseguridad. Nosotros el año pasado vimos este tema justo la semana antes de que se suspendieran todas las actividades y este componente de cómo prevenir el contagio del coronavirus era totalmente nuevo. Ahora lo tienen muy claro. Recuerden que vamos a continuar con el sistema de las sobretúnicas, la desinfección de las unidades odontológicas y de los equipos de aspiración antes de retirarse, dejar bien limpias las salivaderas, todas esas cuestiones. Mucho de lo que se hable hoy, después van a tener que recordárselos en actividades de seminario los docentes, porque esto de estar viendo a la distancia tantos temas, vamos a necesitar después recordárselos. Así que no me voy a detener. La temática de historia clínica, en realidad nosotros la denominamos diagnóstico y planificación del tratamiento en el parcialmente desdentado. No es reiterar conceptos genéricos de historia clínica que ustedes ya conocen y que de hecho lo han visto desde segundo año, en segundo, en tercero, en diferentes clínicas. Aquí lo que nosotros pretendemos es rescatar todo lo que son las valoraciones propias del estudio y de la complejidad y especificidad que tiene el paciente con pérdida dentaria parcial, que eso va desde lo psicosocial hasta lo orgánico y a las características propias que analizamos y la perspectiva con la que analizamos estos casos. Siempre, como en todo paso de historia clínica, el protocolo, el procedimiento va a ser el mismo que en una historia clínica general, pero siempre arrancamos con lo que es una apreciación general del paciente cuando el paciente llega, concurre a la consulta. Y en esos momentos lo que vamos a hacer a través de un interrogatorio y un diálogo con el paciente, porque no es solamente preguntas y respuestas, sino empezar a dialogar, empezamos a recabar por un lado los datos personales, el motivo de la consulta, valorar su perfil, que ahora vamos a ver bien, ustedes me van a contar un poco cuál es el perfil que iban viendo el año pasado con respecto a tipologías de pacientes, antecedentes de salud, antecedentes odontológicos o recursos económicos. Ver cómo está desde el punto de vista económico para ver dentro de las opciones terapéuticas cuál es la que más se ajusta a sus posibilidades. Por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿están viendo el cursor? ¿El ratón se ve? Bien. Sí. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué les parece que es esto? Y acá esto. Vayan hablando porque yo no les veo. ¿No ven nada pudo acá? haber sido una fractura y le colocaron Bien, una identifican esto. prótesis en la Ahí Es cadera, una prótesis ¿Y a qué altura? Prótesis de cadera. Femur. de cadera, y vieron que acá tiene esto, acá algo se rompió de la prótesis. Miren acá, el hueso viene y se falta hueso, hay una parte de hueso aquí también. Bueno, esta es una paciente que concurría a la clínica con bastón, bastante deformadas sus piernas, tenía unos dispositivos incluso removibles como un yeso removible en las piernas, y la gran angustia de esta persona era que estuvo toda la vida dependiendo del apoyo de los médicos y del equipo de salud sin saber si iba a volver a caminar o no. Y miren si será interesante lo que es los antecedentes de salud de esta paciente. Ella de niña tenía padres que eran muy al estilo naturales, todo era por natural, antimedicamentos, anti todo. Se agarró una infección generalizada y como no estaban de acuerdo con darle medicina ni nada, la desahuciaron de niña y se la llevaron a la casa para morir. Todo eso contado por la paciente. Los vecinos de ellos los denunciaron a los padres, se la llevaron, le terminaron curando, la sanaron, pero que quedó ella con grandes secuelas
en lo que sería todo su aparato locomotor, fundamentalmente a nivel de los huesos que quedaron sumamente debilitados, o sea, no fue un accidente que tuvo todo ese problema de déficit ósea consecuente de su enfermedad. Todo eso hace del perfil de la paciente. Y con todo su problema de salud, nunca había podido cuidarse la boca. Y eso repercutió tanto que cuando por fin pudo hacer algo por su boca, toda su carga psicoafectiva se quedaba focalizada en su pérdida dentaria. Y eso es muy importante tener presente, porque no todos los pacientes, cuando concurren a la consulta, y eso ya lo saben muy bien, porque estuvieron ahora con prótesis completa, no todo paciente quiere hacerse una prótesis, a veces lo mandan de la familia para que se ponga los dientes, como dicen, mi hija me dice que me ponga los dientes porque no me puede ver así. Bueno, hay otros casos en los cuales tienen una situación de vida tan compleja que focalizan en su boca, en su apariencia, en su estética y en los dientes, todo su futuro. Y eso es un tema de expectativas, de ver cómo lo vamos dialogando, y es un diálogo ida y venida con el paciente a lo largo de cada una de las consultas. Y esto es importante. Por acá abajo, ¿qué vemos acá? Que está media fuera de foco esta imagen. A ver quién se Una da persona cuenta. Sí, anciana. acá, que son unas Manos. manos. Unas manos, ¿Y se ve algo en las manos cómo están? como que tiene artrosis Deformes. o algo así, ¿no? Sí, una deformación. Exacto, es artrosis, perfecto. Pero es una artrosis que miren este dedito, y este dedito sí será necesario en las PPR, porque con ese dedito muchas veces el paciente hace clac y se saca el aparato. Y esta también, una paciente que haciéndole las PPR, bueno, el día que hay que probar la instalación y la paciente empieza a probar para sacar, poner y sacar, era imposible que ella pudiera con sus deditos de artrosis sacar y retirar. Bueno, esas cosas también las tenemos que tener presentes, porque a veces tenemos que prever dentro de nuestra planificación ya ir explicándole al paciente cómo tiene que hacer para colocar y retirar las prótesis, o la ayuda de algún aditamento, a veces es el mango del cepillo de diente u otro dispositivo, para colaborar con el retiro de un aparato. Son cuestiones menores, pero que hacen a la apreciación general del paciente. Ya no es esa cuestión que ustedes a veces colocan en la historia clínica lúcido y apirético. En mi época siempre poníamos lúcido, apirético, concurre solo a la consulta. Eran como cosas que poníamos típicas en las historias clínicas. No, intentemos ver cuestiones que sean más interesantes y no decirle después a los docentes cuando defiendan el caso palabras como muy de libro. Intenten comentar sobre lo que nosotros le llamamos datos de interés protésico, esas cuestiones, esas valoraciones que tienen que ver con la planificación terapéutica. Bien. Y a ver si esto les resulta familiar. ¿Lo recuerdan esto? Sí. ¿Lo dieron en completa? ¿O no? Sí. Sí. ¿Lo siguen dando en completa? Sí. Sí. Hay que hablar con María Marta ya. No sé si está María Marta, si entró al grupo. Bueno, esta es una clasificación que nosotros la colocamos porque en el manual de Bocage, que es el libro, ya identificaron cuál es el manual de Bocage, el libro que recomendamos de la cátedra para organizarlos. ¿Lo han visto? ¿Cuál Sí, es? está Neva, creo. Ahí está en Neva, que es este. Ahí Bocage incorpora esa clasificación de House que nosotros en realidad no la recomendamos, y por varias cuestiones. Una de ellas es una clasificación desactualizada, una clasificación que tiene una tipología de 4 características nada más, e incorpora esta, que es para nada adecuada. No podemos decir un paciente histérico, es una apreciación que no guarda lógica. Cualquiera que tenga que ver con la psicología observa una clasificación y dicen, si vos le decís histérico a un paciente o a una paciente, realmente estás en la onda totalmente desactualizada. Esta clasificación además focaliza en los atributos del paciente, y las clasificaciones más actuales lo que hacen es vincular paciente con profesional para que uno pueda analizar tipos de paciente, pero además tipos de profesional, que vamos a ver ahora, que es bastante interesante de leer. No nos interesa mucho que ustedes nos digan si el paciente es filósofo, preciosista, histérico o indiferente. Traten, por favor, cuando presenten sus casos, de no incorporar esta clasificación. Se los digo enfáticamente, no utilicen esta clasificación. De hecho, esta clasificación no es de House. House la hizo popular, pero quien realmente incorporó esa clasificación en 1932 fue Neil. Este es un artículo interesante de Boucher, donde
al pobre House lo deja medio pegado, pero dice, no, House lo que hizo fue otra cosa, no existe la clasificación de House, por lo tanto, si además decimos clasificación de House, estamos hablando de un error conceptual. House nunca realizó una clasificación de tipología de pacientes. Por lo tanto, les reitero, por favor, chiquilines, no presenten nada que tenga que ver con esta clasificación por todos los motivos expuestos cuando presenten sus casos. Aquí tenemos una cuestión que incorpora Gamer, que esto se lo tuvieron que haber dado los de prótesis completa porque lo hemos abordado en conjunto, de otro tipo de tipología de paciente que es más interesante, que tiene que ver un poquito con la percepción que tenemos nosotros de cómo serían los pacientes. Uno es el paciente ideal. Vieron que acá tenemos unos signos de más al lado de los atributos. Él basa esa clasificación en dos atributos, compromiso y confianza. Entonces dice, bueno, un paciente altamente comprometido y que tenga mucha confianza en el tratamiento, para el profesional es un paciente ideal. Por ejemplo, dice, lo veo como un profesional que me ayudará y acepto su capacidad. Y en cuanto a confianza, lo que dice tiene sentido, pero tengo algunas preguntas que quisiera hacerle. Ese es el paciente ideal, el paciente que además es crítico y que quiere indagar más en profundidad sobre su tratamiento. Después tenemos un paciente que es sumiso. Y miren cómo el autor incorpora más signos positivos a los atributos de compromiso y confianza, porque en el fondo a los profesionales puede llegar a interesarles tener un paciente sumiso. ¿Por qué? Porque nos dice en cuanto al compromiso, es el mejor dentista que he tenido. No, es el mejor dentista que hay. Lo admiro, lo idealizo y creo que es brillante. Todos queremos tener un paciente así, que nos diga eso y nos hace sentir más tranquilos, confianza. Usted es el que sabe y nunca se equivocará. Por lo tanto, aceptaré cualquier cosa que sugiera sin cuestionarlo. Bueno, evidentemente uno no lo dice, esto no debería ser un paciente ideal, pero sin embargo son los pacientes que los profesionales a veces esperan, porque nos da mayor tranquilidad en los tratamientos, y este tipo de pacientes responde a un modelo asistencial, que es el modelo biomédico, en el cual la persona que propone los tratamientos es la que tiene en cierta medida el poder y decide sobre los tratamientos. Esto es lo que nosotros queremos evitar. El plan de tratamiento se llega en acuerdo con el paciente. Ustedes proponen según la evidencia científica presente, adaptada a las características del paciente, y en acuerdo llegan a un tratamiento óptimo, que es como lo llamamos nosotros. Después tenemos al paciente que clasifica este autor como reacio, el que ya en cuanto a compromiso y confianza empieza a bajar un poco. Por favor, no se lo tome personal, pero simplemente no creo en usted o que otro odontólogo pueda ayudar. No es que desconfíe de usted, nada funciona en mí, seguiré sus instrucciones, pero dudo que funcione. Estos son los pacientes, por ejemplo, estoy segura que el año pasado lo vieron en completa, los que a veces llegan con las bolsitas de las prótesis. Ningún odontólogo pudo ayudarme. He intentado con todos estos aparatos, pero ninguno me sirve. Con estos casos a veces pueden llegar a ser después los pacientes más comprometidos, porque muchas veces es muy importante que si vienen con un paciente así, le pidan que les traiga las prótesis que usaba y que no podía en realidad adaptarse. Porque a veces lo que pueden llegar a identificar son errores en el diseño del aparato, y realmente el paciente no se puede adaptar a ese aparato porque había algo mal realizado. Por ejemplo, típico, ¿sabe lo que es una barra lingual? ¿Lo vieron? La barrita lingual, maxilar inferior, del lado de la mucosa gingival. Cuando esa barrita gingival está muy cerca de la encía, puede llegar a irritar, a presionar y a generar una gran inflamación que hace que el paciente no la aguante y la retire. A veces ustedes solamente identificando eso cambian el diseño del aparato y el paciente inmediatamente dice, me cambió totalmente, realmente se podía hacer algo. Entonces es muy importante escuchar al paciente, no se pongan a la defensiva. Muchos pacientes pueden venir reacios al principio, pero después transformarse en pacientes altamente comprometidos. Bien. El indiferente. Este es un típico paciente de prostodoncia removible y mucho más en PPR que en completa, porque a veces las PPR no involucran áreas estéticas o involucran apenas un lugarcito acá en el costado. El paciente no se lo quiere hacer, pero la esposa se lo pide, viene el cumpleaños de la hija, viene el casamiento de la hija y me las tengo que hacer. Bueno, son pacientes muy poco comprometidos y con muy poca confianza en el tratamiento. Bueno, entonces les pueden preguntar, ¿le gusta? Y yo qué sé, no me importa. Tengan cuidado con los pacientes que no quieren darle su opinión,
Si un paciente no les quiere dar opinión, después cuando termina el tratamiento, ahí a veces se revierte la situación y se ponen un poquito más pesados. Y después tenemos la otra clasificación, el paciente resistente. Ustedes los odontólogos son todos iguales, esperan que nosotros los pacientes simplemente aceptemos lo que nos dicen. Si creen que soy de esa clase de pacientes se equivoca, prepárense para ser desafiados. Y miren cómo los viene, es un paciente altamente comprometido, pero no comprometido con el éxito del tratamiento en sí mismo, sino con desafiarlos a ustedes. Y después tienen, en cuanto a confianza, no confían en nada. Está loco si piensa que haré lo que me dice, le haré muchas preguntas para asegurarme de que, ay, ahí se me corrió, discúlpenme, para asegurarme que no sea de que no es un charlatán. Los pacientes desconfiados también, si ven aquí, no hay un, es como que el paciente ideal sería el más acercado a, pero hay mucha categoría de paciente que es negativa para este autor. En la tipología hay una sola positiva y todas las demás pasan a ser negativas. Después, lo que incorpora es una asociación entre el profesional y ese tipo de paciente que describió anteriormente, porque si bien podemos tener paciente ideal, también tenemos tipologías de profesionales. Y aquí incorpora 3 categorías de profesional, que es el que le gusta ser idealizado, el que le gusta tener la última palabra y al que le gusta dominar. Si yo tuviera que hacer una crítica a lo que propone este autor, es que no incorpora una tipología de profesionales que sea positiva, son todas negativas. Como que nosotros o nos gusta ser idealizados, o nos gusta tener la última palabra, o dominar. Esto después lean con tranquilidad, está muy interesante. No nos interesa que ustedes nos den una tipología propia de autor, pero sí que nos puedan dar una visión cualitativa del tipo de paciente, de las características, y qué tanto consideran ustedes que puede comprometerse con el tratamiento. Eso no lo pueden decir de entrada y con la apreciación general solamente. Eso lo van a poder establecer entre 1, 2 o 3 consultas, darse bien cuenta de si es un paciente que va a poder comprometerse con el tratamiento o no. Bien, pasamos luego a indagar cuál es el motivo de consulta y la valoración de las prótesis en uso. Por ejemplo, acá, vamos a dialogar un poquito así no me escuchan solamente a mí. Aquí viene con una prótesis. ¿Cómo ven esta prótesis? Cualquiera. Así no se duerme. ¿Nadie? ¿Nadie ve nada? Voy a empezar a preguntar por ahí. A ver, acá veo a Paulina Núñez, a ver si está escuchando o está dormida. O se fue por ahí. Sí, estoy Ah, escuchando. bien, Paulina, bien. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a esta imagen, ¿la ves? ¿Qué ves acá? ¿Qué ves? Si tuvieras que valorar algo. Una prótesis parcial. Bien, acá hay una, acá hay otra, y ves algo que vos me digas, bueno, a ver, de primera apreciación, ¿qué puedo ver? Una fractura, no sé si es A ver, La prótesis. acá. Acá se ve medio como rotito, ¿no? Y acá, Sí. Espera que no veo. Una retracción, ¿no? ¿Me lo sería? acá. Sí, el paciente no está inflamada bastante. Está inflamada. Ahora, está bien, ustedes están viniendo con el chip Historia Clínica General. Ahora les voy a preguntar un dato que sea de interés para PPR. El estado de los En la dientes de zona soporte. posterior, en la zona Oclusión. posterior no hay contacto. Perdió los dientes ante los superiores y le puede dar... No ocluye. Ah, bien, bien. Mariana, entonces, disculpa. Sí, Mariana, Macarena levantó la mano. está bárbaro. A ver, Macarena. No, sí iba a decir eso, que en el sector posterior no hay contacto y la oclusión está dada por el sector anterior. Ahí está. Entonces, todo lo que fueron tirando es todo correcto. ¿Ah? ¿Qué pasa muchas veces? Es verdad, la encía está inflamada. Acá incluso hay placa bacteriana acumulada. Si vemos acá, hay una restauración, que en este caso era crítico. Acá hay otra, acá hay una provisoria. Acá hay un diente fracturado. Acá hay retracción gingival, todo lo que ustedes dijeron. Pero el principal dato de interés protésico, por decir algo, y ahora les voy a decir por qué, la anécdota con el paciente, es esto.
que la PPR prácticamente no le ayuda en nada a este paciente porque la única pieza en contacto sería este premolar protésico, que es un diente artificial, con el antagonista. Este paciente, cuando concurrió a la consulta, las prótesis se le habían hecho, fue un preso político en la época de la dictadura, y en la cárcel habían negociado, porque había un laboratorista que hacía prótesis, de que bueno, le hacían las prótesis a los soldados y además les permitían que le hicieran las prótesis a quienes estaban en ese momento presos. Y yo le dije, bueno, pero es una prótesis que tiene como 40 años, bueno, tiene que hacerse unas prótesis nuevas. Y él no quería hacerse unas prótesis nuevas, él venía para cambiarse estas piezas de acá, porque veía que ya algunas se les estaban rompiendo. Bueno, y él me decía que él tenía como una especie de apego afectivo hacia el aparato. Hasta el día de hoy, cada tanto hablamos, ya hace como 6, 7 años que no lo veo, me llama para ver cómo estoy, porque es del interior, y siempre recuerda cuando yo le dije que usted tiene una dependencia psicológica con el aparato. Bueno, es una persona que en realidad nosotros, si tenemos que ver, bueno, tenemos que definir que es una prótesis que hoy en día no tiene una gran utilidad, pero que ya vemos que hay ciertas problemáticas en la boca que debemos tener en cuenta para la planificación terapéutica, y además tenemos que consultarle al paciente realmente por qué vino, porque no siempre lo que nosotros vemos como un dato de interés protésico es el motivo de la consulta del paciente, ¿sí? Después, otra cosa que tenemos que analizar, las prótesis en uso. Si ustedes ven esta prótesis que está acá, a ver, ¿qué les parece? Esta. Mal higienizada. Claro, mal higienizada. Lo ideal es que ustedes le informen, lo primero que tienen que preguntar es, ¿cómo limpia usted sus prótesis? ¿Ustedes tienen idea cómo hay que limpiar bien las prótesis? Yo no veo las manos si alguien lo levanta, así que o algún docente les da la palabra, o cualquiera, si no levanta la mano, lo dicen. ¿Cómo hay que limpiar las prótesis? Cepillo, Sin el de dientes. Sin jabón. Jabón Sin de pasta, cocina, pues. perfecto. ¿Con qué jabón? Neutro. Que no tenga abrasivo. Neutro. El detergente, Lo ideal, detergente. Detergente para lavar el que los se platos. usa en la cocina. Exacto. ¿Por qué? Porque el detergente para lavar los platos no tiene residuo oleoso. No tiene nada que sea ni siquiera para que dé grasitud. Entonces va puliendo mejor las prótesis. ¿Qué pasa si el paciente se pasa pasta? Termina utilizando Raya la abrasivo prótesis. que con Quedan porosidades. exactamente, con la cerda del cepillo empieza a generar porosidades. De todos modos, En el esta es una caso- prótesis. ¿Cómo? No, en el caso de una PPR también usar una gasita tipo toalla. Exactamente, muy bien. No sé si es toalla, pero lo digo. Sí, está perfecto, porque yo a veces a los pacientes se los digo así. Eso es muy importante para que el paciente higienice para su salud bucal. Ahí va. La pieza Los que dientes mira hacia la pilares. brecha, exactamente, los dientes pilares, lo que llamamos pilares obvios, es mejor tomar un trocito de gasa, la rompen y la usa como una toallita contra la espalda, o sea que está bien decir eso, y ahí se higieniza sus piezas. Lo importante cuando uno ve una prótesis así, por ejemplo, esta prótesis que vemos acá arriba es la que está en boca acá. Si uno se pone a pensar que es una prótesis de 40 años, no está tan mal, porque tiene 40 años. Ahora, si este paciente viene y dice, esta prótesis me la hice el año pasado, ¿no? Acá justo estaba poniendo Lucía Borrás y detergente, bien. Si esta prótesis me la hice hace un año, ya están dándose cuenta que es un paciente que quizás no higienice muy bien. Puede que no se le haya advertido la mejor forma de higienizar las prótesis, o puede que se le haya dicho y no le dé mucha pelota. Esas son las cosas que ustedes tienen que empezar a observar. Aquí, por ejemplo, esta es una prótesis, capaz que el paciente dice, no me puedo adaptar a las prótesis. Ustedes le dicen, bueno, pero esta prótesis tiene reparación. ¿Cuántos años tiene? Bueno, en realidad tiene 2 años, pero enseguida se me cayeron unos dientes. Bueno, quizás no se puede adaptar porque la prótesis tiene muchos arreglos, no tiene una buena extensión, hay que ver por qué no la tiene. Si tiene este componente que se llama conector mayor, que es una barra lingual, hay que ver cómo se adapta contra el terreno. Todas esas cuestiones de valoración de la prótesis son muy importantes. No para que ustedes critiquen todo lo que ven, pero a veces para que si el paciente les dice, yo a esta prótesis me adapto de una manera espectacular, bueno, vamos a no cambiar mucho el diseño del aparato. Si el paciente está conforme con ese diseño y no generó ningún problema en el terreno protésico,
quizás podamos repetir ese diseño. Ahora, si el paciente tiene un diseño como el que está acá abajo, y vemos que, por ejemplo, este conector mayor impacta en la mucosa porque hay poca altura en el sector del flanco lingual, bueno, ahí tenemos que informarle que algunos cambios en el diseño posiblemente se hagan. Las cosas, todo es por etapas, vamos viendo de a poco y los vamos asesorando nosotros mismos en la clínica con los casos que vayan bien, ¿sí? Me cortan cualquier cosa. Luego pasamos a lo que es el examen clínico general y regional. Y acá es bueno que empecemos a poner de nuevo, yo se los voy reiterando en cada diapositiva, de que empezamos a poner la cabeza con el chip PPR o desdentado parcial. Vamos a hacer lo que se hace generalmente, ya dijimos la apreciación general, y el examen regional de cara y cuello, ATM, músculos, ver los movimientos mandibulares. Es muy frecuente ver o sentir o palpar algún problema articular porque los pacientes que tienen pérdida dentaria, que no han recibido prótesis o las prótesis están en mal estado y tienen posiciones adaptativas o viciosas de la mandíbula, bueno, pueden tener algún tipo de signo que sea alguna rigidez muscular o alguna cuestión articular que no necesariamente sea una disfunción temporomandibular, pero es bueno registrarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la apreciación general de dos casos diferentes. ¿Está? Aquí, frente y perfil, frente y perfil. ¿Qué me pueden decir de uno o de otro que pueda ser interesante o no? Díganme. La sonrisa gingival de la persona de abajo. Brillante. ¿Quién habló? Nadia. Nadia. Espectacular. Esta paciente, si la tenemos que clasificar en cuanto a su perfil psicológico, ideal, una genia, súper afectuosa, una paciente espectacular. Cuando uno ve eso y esa sonrisa gingival, y todavía no lo ven bien ahí, pero el pilar es un lateral. Y ¿cómo hacemos ahí? Imagínense, se le va a ver la base. Bueno, ese es un caso, si uno tiene que perfilarlo desde el punto de vista de los índices biológicos, sería un índice biológico negativo la sonrisa gingival. En el caso superior, de la imagen superior, miren la altura del labio superior. Labio muy bajo. Aquí tenemos, ¿qué dirían acá del labio superior con respecto al inferior? No tiene plenitud facial. Ahí está. Muy bien. ¿Quién habló? Yo para ir interactuando. Martín Soria. Martín, muy bien. Ha perdido plenitud facial. Posiblemente haya una pérdida, algo que ya me está dando a entender. Es bueno tener esto presente porque si es un caso que repone piezas anteriores, tengan presente a qué está acostumbrado el paciente en cuanto a su perfil, porque a veces uno intenta con los rodetes de cera hacer una plenitud un poco mayor y no necesariamente al paciente le puede llegar a gustar. Aquí tenemos un perfil convexo que es propio del biotipo del paciente. Bueno, todas esas cuestiones son datos de interés protésico. Entonces, cuando ustedes presenten el caso, no tienen que decir tercios inferiores, perfil estructura simétrica, no. Digan eso cuando vieron este caso, sonrisa gingival. Eso es un dato de interés protésico, claro. Si ustedes van a rehabilitar a un paciente que solo va a reponer piezas posteriores e inferiores, el hecho de que tenga una sonrisa gingival deja de ser un dato de interés protésico. ¿Me va siguiendo? ¿Cuándo es importante saber si la sonrisa es gingival? Cuando tengo que reponer piezas anteriores. Si no, son datos de interés protésico para el caso que voy a analizar. Ustedes se van a ir dando cuenta, cuando avancen en la atención clínica, y esto es diferente a los que les pasó en tercer año, es que cada caso va a ser totalmente distinto, y el avance con respecto a sus compañeros va a ser muy desigual. Entonces, es muy importante que cuando tengan las instancias de presentación de casos, ustedes puedan escuchar los casos que presentan sus compañeros, porque lo que avanza uno no va a ser lo que avanza el otro, y no es lo mismo tener que resolver un caso donde tienen que colocar un canino al lado de un lateral con una sonrisa gingival, o un caso que perdió mucha plenitud facial, quizás es una amplia dentación anterior, bueno, quizás está mucho tiempo preparando boca, u otros están ya tomando impresión definitiva. Todo eso ténganlo presente porque cada caso es propio, tiene una particularidad y no se resuelve simplemente siguiendo paso a paso. Bien, seguimos en la parte, un análisis de lo que es el examen
general o clínico general. ¿Qué vemos ahí? Una úlcera, parece. ¿Eh? Una zona ulcerada, parece, no, A no ver. veo bien. Como una impronta, ¿no? Como que Acá. Se muerde. Bien, podría ser que se muerda. ¿Saben lo que es? Es el conducto secretor de la parótida que, coincidiendo con este espacio edéntulo, la paciente succionaba y estaba hipertrofiado. ¿Qué tienen que hacer en estos casos? Miren el del otro lado, a ver cómo está. Pero esto es algo que se resuelve rápidamente, no es un signo patológico, ni es un problema, ni una dificultad, pero son cuestiones que es bueno ir analizando para que ustedes tampoco piensen, cuando ven esto, van corriendo a decir, bueno, tienen que ir a la clínica patología. No, estas son cuestiones que ustedes vayan analizando y lo ven con tranquilidad y con mesura. Va. Pasamos luego, ven el terreno, en general, el examen clínico general, cara, cuello, ATM, pasamos a la apreciación general de la salud bucal. Y esto sí es un punto muy importante para que se detengan en esto. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir de ese caso? Un paciente con una periodontitis generalizada muy avanzada. Muy avanzada. ¿Qué me dirían? Está bien, está perfecto. Muy mala higiene. Muy mala higiene. Carro por todos lados. Perfecto. La mordida cruzada anterior. Bien. Ahí está. Ahí empezamos, después tenemos que ir de lo grande a lo chico. Lo más grande, muy mala higiene. ¿Sí? Es un paciente que probablemente pase semanas sin cepillarse los dientes, o días, vamos a decirlo, pero que hay una patología acumulada. Bien, o sea que aquí, si ustedes muestran un caso así, le sacan foto y no ponen que necesitan hacer promoción de salud, estamos en el horno. Evidentemente acá algo hay que hacer. Bien. Después, probablemente tenga una periodontitis avanzada, totalmente, sí, sobre todo en el sector aquí anterior, estos dientes deben estar bailando. Eso, que no Después, tenga movilidad. y después lo de la mordida cruzada, que está. Si yo les tengo que decir, díganme un tratamiento rápido que hay que decirle al paciente rápidamente, algo que hay que hacer sí o sí. ¿Qué van a tener que hacer? No sé, nada específico. A ver. Empieza el sarro como De tartraje. Sí, hay alguien que Enseñanza de higiene. Extracciones. Extracción. Perfecto. Perfecto. Hay alguien que creo que quiere hablar y le sale un... No sé. Me parece, puede ser que sea Me parece Andrea. que es Andrea. Ah, bueno. Estás bárbaro. Puede ser capaz que tenía micrófono muy... A veces si está cerca del parlante hace como un acopio. La radio a transistor se le complicó. La espica. Bien, entonces, todo lo que dijeron correcto, pero básicamente si un paciente viene así, primero, no le critiquen toda la boca, como diciendo, mire cómo diga, no, tenemos que ir siempre con cautela. Pero desde la primera consulta que ustedes van a hablar con él, si les pregunta, bueno, me quiero hacer las prótesis, ¿las podré tener el mes que viene? Y probablemente no. ¿Por qué? Porque ahí hay una patología acumulada que hay que resolver. Entonces, puede ser un caso muy complejo o no. ¿Por qué? Porque ustedes le tienen que advertir de entrada que va a necesitar extracciones. Probablemente si ustedes ven a este paciente, agarran una pincita y empiezan a tantear los dientes a ver si alguno se mueve o no. Y muy probablemente estos van a bailar. Casi que seguro que van a bailar. Entonces, le advierten, usted va a necesitar todo un plan de refuerzo de la higiene oral, le van a tener que identificar, mire, todo esto no es normal, esto es sarro, acá hay mucha inflamación, todo este rodete gingival significa que hay patología, pueden haber zonas ulcerosas, entonces le muestran todo lo que no está bien en la boca, le advierten que va a requerir extracciones y todo 1, 2, a veces hasta 3 sesiones de tartraje. Hasta ahí vamos bien y todos lo entendieron. Pero tienen que llegar a algún estado de salud bucal, y esto tiene que ser como una cuestión que lo tenemos que tener incorporado. Para poder pensar en realizar prótesis parcial removible, tenemos que tener salud bucal. Si no, no se pueden hacer los aparatos. Entonces, eso lo tiene que tener claro el paciente. Tenemos que llegar a un estado de salud bucal y luego rehabilitar. Entonces, Además, ¿sí? Mariana, ¿Sí? Joaquín levantó la mano. A ver. Respecto de eso, de que el paciente te diga, un paciente así, de que necesita la prótesis para el mes que viene. Obviamente
también necesita un adiestramiento en lo que es la higiene, porque si vos ya ves que el paciente viene con esa higiene, aunque vos le hagas todas las extracciones y le coloques el aparato, seguramente en una semana tenga mala higiene en el aparato también. Entonces, hay que explicarle que la higiene que está teniendo no es la correcta, y eso lleva un adiestramiento que quizás en un mes no lo tenga este paciente. Claro. Entonces, es como una fase de formación, y ahí ustedes tienen que desarrollar todas sus habilidades de comunicación y educativas, porque esto no es que ustedes le instruyan al paciente lo que tiene que hacer o le tengan que inculcar algo. Ustedes tienen que permitir, mediante el diálogo, la comunicación, que el paciente se apropie de eso. Entonces, es importante, como decía Joaquín, bueno, tener varias sesiones para eso. Lo que nosotros a veces advertimos es que ustedes, o los profesionales en general, tienen sesiones para desfocar lo que decimos, eliminar los focos infecciosos, hacer las extracciones, una buena profilaxis, y después pasan directo a las etapas de tratamiento, de planificación, y no refuerzan esas medidas educativas de formación y de higiene. Entonces el paciente no llega a cambiar sus hábitos y su comportamiento. Entonces eso es lo importante, como decían recién, y tenemos que hacerlo sesión a sesión, reforzarlo. O sea, si tienen cavitador y lo traen a la consulta, tráiganlo a varias sesiones. Aunque ustedes planifiquen que van a tomar impresión, vengan con el cavitador porque probablemente ese paciente a los 15 días vuelva con sarro. ¿Sí? Nosotros lo que no queremos ver es que estén en la sesión de prueba de esqueleto y les tengamos que decir, este paciente tiene sarro, tienen que sacarle sarro. Bueno, eso ya lo tienen que tener ustedes también incorporado. Es parte de un aprendizaje en conjunto, pero evidentemente estos casos requieren un refuerzo un poquito más especial. Así tiene que estar idealmente. En estos casos, para la toma de impresión les vamos a tener que pedir que la profilaxis la hagan antes, porque es demasiado lo que tienen. Entonces, cuando los pacientes tienen poco sarro o tienen extracciones que pueden ser programadas, lo van acordando con el equipo docente, muy probablemente en esos casos ya puedan avanzar con las impresiones primarias o con finalidad diagnóstica. Ahí no hay problema. Casos como estos, que son casos bastante complejos desde el punto de vista del inicio del tratamiento, ahí muy probablemente el docente les solicite que primero eliminen los focos infecciosos, que hagan las extracciones necesarias, una excelente profilaxis. ¿Para qué? Para comenzar con esa fase educativa, para permitir cambios de hábitos al paciente y para iniciar los tratamientos. ¿Qué puede sucederles en el camino? Que quizás el paciente les diga, yo no quiero... No es justo este caso que les estoy mostrando ahora, pero puede pasar que el paciente le diga, bueno, pero si me vas a sacar estos dientes, yo no puedo estar sin dientes en el trabajo. Bueno, quizás tengan que programar, además, la instalación de una prótesis provisoria luego de las extracciones. Todo eso es en diálogo con los docentes. No se estresen porque es mucha información de una. Nosotros a veces lo que le pedimos es que cuando pasan estas situaciones vayan con la cuadernola, con una broma, y mientras vamos hablando ustedes se van organizando punto a punto lo ideal que sería hacer, bueno, vamos a hacer así, estas dos piezas anteriores que están muy, muy en el aire, se van a tener que sacar igual, y después de una profilaxis le hacemos una provisoria, todo en diálogo con el paciente y se va bien. Después de que terminan con esas extracciones, ahí sí van a tener que notar, mirá, además hay una mordida cruzada, y acá hay caries, y acá hay invasión de plano. Ahí empiezan a advertir otros índices biológicos que pasan a ser negativos en este caso y que pueden impactar en el tratamiento. ¿Quedó claro o voy muy rápido? Yo no los veo, o sea que cualquiera que me quiera decir. No, es claro. Está claro. Levanta la mano, porque uno para hablar levantó la mano. Ahí va, cualquiera quiere, levanta la mano, y Andrea me avisa que es la que está atenta con las manitos. Bien, ahora empezamos a analizar bien cuestiones propias de interés protésico y del terreno. ¿Ustedes saben lo que es terreno protésico? Terreno protésico. Toda la zona donde se hace la prótesis. Perfecto, ¿quién fue la que dijo eso? Acá, Evelyn Quiroga. Evelyn, muy bien. Toda la zona donde el aparato va a tomar contacto con la cavidad bucal le denominamos, donde va a sentar el aparato, le denominamos terreno protésico. Y como estamos en el caso del desdentado parcial, parte de ese terreno va a estar constituido por lo que llamamos osteomucoso, terreno osteomucoso, y otra parte por el componente dento-alveolar. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a analizar en mayor detalle. ¿Qué nos interesa cuando observamos la cavidad bucal en cuanto al interés protésico? Por ejemplo, la altura del flanco lingual. En este caso que vemos acá,
medimos la altura del flanco lingual, ¿para qué? ¿Para qué les parece a ustedes que algo se los adelanté previamente? ¿El movimiento de la lengua? Puede ser. El Si el- tema de la barra Para lingual, colocar. que no le Ajá. moleste al paciente. Ahí está, ahí está. Entonces, si el paciente viene, pónganle, es un caso de dentación parcial del maxilar superior y en el maxilar inferior tiene todas las piezas dentales. ¿Le vamos a medir la altura del flanco lingual? Ahí Andrea, ahí quedó. Andrea Bien. hace interferencia algo. Cada el vez, sonido. cada vez que la respuesta es no, Andrea va a sacar el micrófono y va Andrea y no soy yo, ¿eh? Ah, no, es otra Andrea, perdón. Bueno, entonces, si el paciente va a venir, o sea, todos estos datos de interés protésico, úsenlos con criterio. Si hay una pérdida dentaria en el maxilar inferior, siempre va a haber un conector mayor que pase por el sector anterior. Porque nosotros partimos de un principio que es la estabilización de arco cruzado, que es el principio que hace alusión a que nunca vamos a usar prótesis unilaterales. Y esto lo digo todos los años y señalo acá, como no estamos en un teórico, no puedo ir a señalar al profesor Regueira, que anda por ahí. Pero siempre les digo, no se hacen prótesis unilaterales porque todos los años... Preciosa. Bueno, entonces, nosotros partimos del principio de estabilización de arco cruzado. Entonces, siempre vamos a tener algún conector mayor que atraviese el sector anterior, obviamente, en su aspecto lingual. Entonces, en el maxilar inferior, si hay pérdida dentaria parcial, es de orden medir el flanco lingual. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cómo piensan ustedes que se mide un flanco lingual? No me digan poniendo una regla de endodoncia, por favor. Hay que tener en cuenta los movimientos linguales, ¿no? Porque Bueno, el piso de boca es móvil. exacto. Macarena levantó la mano. Perfecto. Perdón. ¿Macarena? ¿O quién levante la- Con un periodontímetro, por ejemplo, podemos medir. Ahí está. Dos cuestiones correctas. Primero, hay que tener en cuenta los movimientos, porque lo que nosotros tenemos que medir es la altura del flanco lingual en dinámica, o sea, cuando los músculos están en dinámica, ahí lo medimos, porque si no, la medición va a ser mayor, y ahí, si colocan un conector mayor invadiendo, va a haber problemas y dolor con en ese sector para el paciente. Entonces, con el criterio de movilización de músculos, le pedimos al paciente que con la punta de la lengua se toque el paladar, y ahí con un periodontímetro podemos medir. Con el periodontímetro podemos medir lo que es la altura, pero también es necesario medir la conformación, o sea, esa gotera que se forma cuando el paciente levanta la lengua, donde están estos asteriscos acá, estas estrellitas, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que ver no solamente qué altura tiene ese flanco, sino qué se forma cuando el paciente levanta la lengua, si se forma un ángulo o se forma esa goterita, como es el caso que vemos acá. Porque eso nos puede dar la posibilidad, y cuando tengan el teórico de aparato con Rodrigo, se van a dar cuenta que hay barritas linguales y también hay barritas sublinguales. Dependiendo de la conformación del flanco y de la altura del flanco, pueden ir por uno o por otro. ¿Tá? Para ver la conformación del surco, que es como le decimos, la conformación, perdón, del piso de boca, podrían agarrar un poquito de silicona pesada, la posicionan contra las caras linguales de los dientes anteriores, y le piden al paciente que levante la lengua, que la mueva para los costados, y ahí van a tener un doble registro de la silicona, la altura del flanco y la conformación. La ponen después en una bolsita, la sellan y la dejan guardadita, y ahí miden altura, conformación, y ya tienen ese dato sin problema. ¿Se entendió? ¿La conformación sería en forma de gotera o en ángulo? ¿Así se Bueno, sí, clasifica? no está descrita en los libros así, pero pueden decir es en ángulo o en gotera, sin problema. Nosotros a veces les pedimos que nos describan cómo es la inserción del frenillo, si es en abanico o si es única, y esto también ayuda, porque generalmente las inserciones en abanico generan que todo el frenillo se levante en forma de ángulo y no les permita nunca incorporar una barra sublingual. Pero si ustedes dicen conformación del piso de boca en ángulo o en gotera, a los efectos de lo que nosotros solicitamos es correcto. Nosotros, después les vamos a mostrar al final, tienen la ficha protésica está con campos cerrados, o sea, muchas de estas cosas ya están, entonces ustedes en la IFO
seleccionan lo que corresponda y es más sencillo para ustedes. ¿Sí? Sigo. Ahí está lo de la conformación. Esto es solo para que ustedes después lo vean en el teórico y sepan las cuestiones que para nosotros son importantes. Antes tenían que llenarlo, completarlo a mano. Ahora, por suerte, con la ficha protésica, todos estos son campos cerrados, entonces ustedes van seleccionando. Hay algunas cuestiones que tenemos que seguir mejorando en la ficha, pero todo esto está mucho más sencillo, ¿sí? De nuevo, bóveda palatina. Si no van a hacer una PPR superior, todas estas cuestiones no nos importan tanto, eso es claro, ¿no? Eso es cuestión de usar criterio. Bueno, ¿ustedes ya dieron clasificación del terreno protésico? ¿Sí? ¿No? No, ¿no dieron todavía? Y algo, sí, en completa. Ah, bueno, está. Vamos a ver si... Entonces, hay muchísimas clasificaciones de diverso tipo y color. Tienen, por ejemplo, la primera clasificación que se describe en la literatura es de 1920, de Kummer, que lo que hizo él fue estudiar todas las posibles combinaciones que habían de presencia y ausencia dental. Entonces encontró que habían 64.534 combinaciones posibles de espacios edénturos por maxilar, o sea que sería el doble a nivel bucal. A partir de esa publicación que hizo Kummer, se empezó a valorar la necesidad de que tenía que haber un criterio de clasificación para que todos habláramos de lo mismo cuando estamos hablando de determinada pérdida dentaria, y que para que todos nos podamos orientar en los tipos de tratamiento posibles. De ahí empezaron a haber una serie de clasificaciones, las de prótesis fisiológica, semifisiológica, fisiológica, la de Müller, prótesis intercalar, de palanca, combinada. Después AISAR, que la estamos usando, nosotros usamos la dentosoportada, entomucosoportada, mucosoportada, o sea, lo que serían las dos primeras removibles, la última completa. Nosotros lo que utilizamos ahora es una combinación de dos clasificaciones. La topográfica, que es la de Kennedy, y la de Rebocio, que es la que le decimos la de vía de carga o funcional. Y esta es la topográfica, que creo que ustedes ya deberían conocerla, que es la que dice... Sí, la vimos, sí. Perfecto. La Sí, tienen la clara, vimos. clase 1, 2, Sí. Recuerden que la clasificación es en números romanos. Si tiene alguna brecha adicional, las diferentes brechas son en números arábigos. ¿Y qué es? Tiene una serie de reglas que son las que describió en 1954 Applegate, que son las 8 que se enumeran acá. ¿Las tienen claras esas reglas? Más o menos. Sí, la vimos Sí. en oclusión, creo. Sí, las vimos en Ahí oclusión. está. Es la que vieron en el segundo, que tienen que recordarlo muy bien, que tienen que considerar la clasificación después de la preparación de boca, que eso es un término que usamos medio coloquial nosotros, preparación de boca. Es como en aquel caso que estaba una higiene muy defectuosa, no van a poderse clasificar ahí. Después de que hacen las extracciones, previendo qué extracciones se van a hacer, ahí es que se realiza la clasificación. Los terceros molares ausentes no se consideran brecha, los segundos molares los consideramos ausentes cuando no hay antagonista, cuando hay antagonista, cuando requerimos que se necesite una pieza ahí. Si el segundo molar está ausente y en el maxilar antagonista tampoco hay segundo molar, no vamos a hacer una prótesis para reponer un segundo molar. Si existen varias brechas, una va a ser principal y las demás secundarias, y la principal siempre es la más posterior. Ya dijimos que la ausencia aislada de un tercer molar no se considera brecha, y las brechas adicionales se denominan subclases, se identifican por el número de subclases, y la última regla, si hay una clase 4, por regla no puede tener subclases, porque si la posterior determina la brecha, la clase 4 nunca va a tener subdivisiones, que es esta, ¿no? Esta es la única brecha que va a determinar la clasificación. Entonces, acá, ¿qué clasificación tenemos? 1 sub 2. Clase 1. 1 sub 2, perfecto. Clase 1 porque las brechas más posteriores, si hay dos posteriores la más larga, pero habiendo dos posteriores es una clase 1, porque hay ausencia de pilar posterior, y estas dos son la subdivisión. No puede ser, por la regla número 8, no puede ser una clase 4. No puede ser una clase 4 sub 3. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque la brecha posterior es la que determina la clasificación. ¿Y acá qué tenemos? Clase 3. Clase 3.
3 sub 2. Muy bien. ¿Cuál es la brecha principal? La posterior. Ahí está. Esta es la brecha principal y estas dos son las brechas de la subclase. Clase 3 es brecha unilateral posterior con pilar posterior y 2 brechas anteriores. ¿Quedó claro? Es sencillo. Sí. Y después usamos también la clasificación de Rebocio, que es la clasificación biomecánica o de vía de carga del aparato. Y lo que tienen que entender acá, que es lo importante, que son los casos que generalmente son los más reservados, que es cuando no tenemos pilar posterior, que son los casos en donde se describe un movimiento del aparato que nunca podemos controlar por mecanismos convencionales, que es el movimiento de rotación distal, porque hay ausencia de pilar posterior, eso impacta en el terreno. Acá es donde se manifiestan todos los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del año, que es la dualidad del terreno, son los conceptos que nos hacen tomar determinado tipo de impresiones, construir determinados aparatos, y son los conceptos los que nos conducen a toda una línea que tenemos en la cátedra de abordaje, que es la prótesis parcial removible implantoasistida, en la que buscamos, en los casos en que los pacientes lo puedan solventar, pedirle, o sea, solicitar al paciente o proponerles la colocación de un implante en el sector molar que sirva a modo de sobreentadura como broche y le permita contrarrestar y transformar lo que es una clasificación clase 1 en lo que sería funcionalmente una clase 3. ¿Entienden? Si nosotros colocamos un implante aquí y un implante aquí, ay, disculpen. Si colocamos un implante a la altura de cada molar, podemos tener una especie de clase 3 porque vamos a tener soporte y retención a este nivel posterior. Mientras no tenga nada y sea ausencia de pilar posterior, vamos a tener lo que llamamos un anclaje a nivel de los pilares, esta pieza y esta pieza, cada uno de los premolares, y al no haber ningún pilar posterior, en este sector, que es este que vemos acá, siempre va a haber movimiento. A eso le decimos vía de carga mixta, porque la carga la van a recibir tanto el componente dentoalveolar como el osteomucoso. En estos casos, cuando las brechas tienen piezas tanto anterior como posterior, decimos vía de carga dentaria. Estas fotos fueron tomadas del libro de Losa Fernández, les digo porque no está acá escrito, pero es del libro Losa Fernández, que se los recomiendo porque tiene unas imágenes y unos dibujos que son muy didácticas para que puedan entender todo esto. Cuando nosotros hablamos de vía de carga, no hablamos de un sector del aparato, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, un caso como este, ustedes no pueden decir que la prótesis tiene vía de carga dentaria en el sector anterior y vía de carga mixta en el sector posterior, porque la vía de carga habla del comportamiento total del aparato, no de la brecha por brecha. Entonces, este aparato tiene en su totalidad, va a tener el aparato que se realice sobre este terreno, va a tener una vía de carga mixta. Y un aparato que se realice sobre este terreno va a tener una vía de carga dentaria. ¿Se entendió? Bien. Hay veces en los que ustedes pueden tener aparatos que tengan pilares en cada extremo de las brechas, pero los índices biológicos de los pilares son bajos, son malos, y ustedes tengan que pensar en una vía de carga mixta igual. ¿Por qué? Porque el criterio de la vía de carga del aparato no es solamente topográfico, sino además es funcional. Eso después, cuando empiecen a tener sus propios casos, con las discusiones y con los trabajos en seminario, van a poder ir entendiendo mejor estos criterios. Otra clasificación que es más moderna, que esta es tomada de 2007, es una clasificación que se realiza para las brechas en las cuales se pretende colocar implantes. Entonces ustedes pueden hacer una clasificación según el lugar donde piensan colocar los implantes. Es la clasificación ICK. Es la Implant Classification of Kennedy. Se basa en un sistema dentario numérico de la ADA, que es otro sistema de nomenclatura de los dientes, pero les voy a mostrar simplemente cómo sería la lógica por si alguno de ustedes tienen un caso en el cual quieran incorporar implantes. Entonces ustedes hacen la clasificación topográfica como viene el caso, y cuando valoran qué implantes van a poner, hacen una clasificación para ese implante. Es bastante sencillo. Les ponen ICK, de Implant Classification of Kennedy, 1, porque la clasificación inicial es 1, y entre paréntesis, con un numeral, ponen
en qué lugar estarían colocando los implantes. En este caso es un maxilar superior, se estaría colocando en la zona del 16 y en la zona del 26. ¿Se entiende? Lo que es importante para estos casos, si bien esto es una nomenclatura que no describe mucha cosa, porque le sigue poniendo ICK1. Si ustedes lo que van a querer poner son implantes que ofrezcan retención después al aparato, o sea que además al paciente se le agarre mejor el aparato, por ejemplo con un broche, una sobredentadura, en realidad biomecánicamente se va a comportar como si fueran una clase 3 sub 1, porque pueden poner un elemento de anclaje principal acá, un ganchito acá retención acá y otro ganchito acá. ¿Se entiende? ¿Más o Sí. menos? Bien. ¿Se entiende? Para este caso, si uno lo piensa originariamente, sería una clase 1. Perdón, Mariana, ¿Sí? capaz es una ¿Quién tontería lo que habla? voy a ¿Quién habla? preguntar. Así José. José. Bien. ¿Por qué se elige reponer en lugar de 16 y 26, siendo que es el lugar donde el espesor óseo es más estrecho? Porque el seno maxilar es donde está más neumatizado. No, totalmente. Esto es a fines didácticos. Ustedes tienen que saber, y está muy bien la pregunta, si ustedes quisieran colocar implantes, y ese es el gran dilema que tenemos en prótesis parcial removible, la mejor zona para que se comporte biomecánicamente generalmente es la zona donde después no podemos colocar el implante. Si ahí hay una zona neumatizada, quizás eso es porque hay que hacer un estudio imagenológico, hay que estudiar, hay que ver la altura del seno maxilar y ver si podemos poner implante. Quizás este caso, imagínense, este caso tiene los 2 premolares, ¿no? En el maxilar superior. Quizás este caso se pueda resolver colocando un implante a la altura del 6, acá está mal, no es 6, acá tendría que ser 7, disculpen, porque tiene los 2 premolares, no es 16 y 26, debería ser 17 y 27. Acá tiene los 2 premolares. Lo ideal sería poner atrás del premolar un implante y nada más. Y acá otro implante y nada más, y no ponen una PPR. Esto está hecho con fines didácticos. Hoy en día nosotros tenemos que siempre sopesar si es realmente necesario colocar un aparato removible o no. ¿Sí? Esto es a fines explicativos. Todos los años me pasa lo mismo, siempre pongo 16 y 26, pero para este caso sería 7 y 7. Pero todo esto es, imagínense que hicieron un análisis radiográfico y ven eso que dijiste tú. Por ejemplo, acá tenemos, originalmente sería una clase con 2 brechas posteriores. ¿Qué clase sería esta originalmente? Clase 1. ¿Con cuántas subdivisiones? 1 y 2. ¿Sí? Una clase 1 sub 2. Para el autor era, no miren esta que es la clasificación del sistema ADA, miren acá, el autor que dice, colocó un implante en el 37, en el 33, en el 42 y en el 47. Nosotros no vamos a hacer una removible con todos esos implantes, evidentemente. Esto es a fines didácticos para que entiendan la clasificación. Quizás sirva para esta clasificación poner 2 implantes en el sector posterior y la estabilizamos, no pondremos acá. Todo eso es para discutir. Esto es solo con fines didácticos para analizar cómo harían la clasificación. Esperen que como esto va a quedar grabado, ya vamos a poner acá la corrección, así les queda bien el teórico. ¿Sí? No sé si se explicó ahí. Esto es solo para que entiendan cómo sería esta nomenclatura y esta propuesta de clasificación. Sería interesante que este año alguno pudiera tener algún caso donde se pueda colocar algún implante. En PPR el gran dilema que tenemos es un implante al lado de una pieza pilar para evitar el gancho y favorecer la estética, o un implante en el sector posterior para evitar un movimiento de rotación distal. Ahora no se apabullen con tanta información porque puede estar con mucha carga de cosas encima. A lo largo de los diferentes temas van a poder ir entendiendo mejor estas cuestiones.